Bien, ya en la página del KBC, en el pin 15, que es donde estoy midiendo S5 enable, antes de presionar Power, en el pin 15 tiene que haber 3,3 voltios. Y esos 3,3 voltios están yendo a la página 22 y 43. En la 43 lo que tengo es sencillamente que me indican que es un test point, es decir, no me están indicando nada de lo que es la señal S5 enable en la página 43. Donde me lo indican es en la página 22, que es a donde vamos ahora. En la página 22, sencillamente un control F S5 enable y me lleva directamente a este de aquí. Me está indicando que está siendo aplicado al pin 2 de U32. U32 es una compuerta AND. Una compuerta AND tiene dos entradas y una salida y un voltaje de alimentación y masa. Bien, se está alimentando U32 con 3,3 voltios auxiliares S5, los mismos 3,3 voltios que alimentaron al KBC. Por lo tanto, U32 en este momento está alimentado. Tengo que mirar qué llega por el pin 2. Por el pin 2 llegan 3,3 voltios, que han pasado de 0 a 3,3 voltios después que fue alimentado el KBC. Y en el pin 1, a través de R200 de 10 kilos, están llegando también los 3,3 voltios. ¿Qué están haciendo con este circuito? Pues algo muy sencillo. Están diciendo que si tengo 3,3 voltios y S5 enable tiene 3,3 voltios, por la salida 4 va a salir 3,3 voltios y a esa señal le van a llamar S5 Power-enable y va a la página 37. Es decir, que después que el KBC es alimentado y el mismo KBC genera 3,3 voltios para provocar S5 enable, son aplicados al pin 2 y lo comparan. ¿Qué comparan? Que hayan los dos voltajes. Cuando ya tengo los dos juntos, entonces creo este S5 Power enable y va a la página 37. Veamos qué es esta señal, que ha pasado de 0 a 3,3 ahora. Mientras no llegó S5 enable, en el pin 4 habían 0. Y cuando llegó S5 enable, esto pasó de 0 a 3,3 voltios. Ya en la página 37 veo que S5 Power enable, que ha pasado de 0 a 3,3, está siendo aplicado a la puerta de Q11. Cuando aplicamos 3,3 voltios a este punto, lo que ocurre es que Q11 conduce y aplica masa en este punto. Este punto anteriormente tenía 5 voltios auxiliares S5 que estaban saliendo. Recuerden que los dos únicos voltajes que tenía al entrar el DC Bat Out por el pin 16, y estamos en este circuito que genera los 3 y los 5, por el pin 8 estaban saliendo 3,3 voltios y por el pin 17 estaban saliendo 5 voltios auxiliares. Dos voltajes de 3 y 5 voltios, pero con muy poca corriente. Por lo tanto, el circuito que estoy analizando, cuando llegan a la puerta de Q11 3,3 voltios, Q11 conduce y aplica masa a este punto. Anteriormente en ese punto estaban siendo aplicados los 5 voltios que se habían creado al entrar este voltaje aquí, que estaban saliendo por el pin 17. Es decir, el pin 17 de este circuito está unido a este punto. Y aquí habían anteriormente 5 voltios. Por lo tanto, estos 5 voltios están siendo aplicados a este pin 5, que es la puerta de Q12, del MOSFET de canal N que está en Q12, el MOSFET de arriba. Como la fuente estaba a masa y la puerta tenía 5 voltios, el MOSFET estaba cerrado y estaba aplicando a este punto masa. Es decir, 51125- en trip 2 era masa hasta que llegó S5 Power enable, que puso esto a 0, eliminó los 5 voltios que estaban haciendo conducir a este transistor y esto quedó libre de masa. Y como el otro circuito es simétrico, ocurre exactamente lo mismo. Esta puerta estaba recibiendo anteriormente, antes de que llegara este voltaje,
estaba recibiendo estos 5 voltios. Pero cuando llegó este voltaje, lo que recibió este punto fue masa. Masa que entregó Q11. Y aplica masa a este punto. Cuando aplica masa a este punto, las dos puertas a la vez reciben masa. Y estos dos MOSFET dejan de conducir, dejando libres a 51125 en trip 1 y 51125 en trip 2. En ese momento, las entradas quedan libres de masa. Los voltajes entran desde dentro, recuerden que era 0,9 y 1, y poco de voltios, y ese quedar libre, estas dos entradas de masa, activaba las salidas, es decir, los MOSFET U56 y U57 comenzaban a recibir los pulsos que generaba el bloque de SDC interno y comenzaban a cargar a L29 y a L30. U59 y U58 también recibían esos pulsos. Por eso es que cargaban a L30, cargaban y descargaban y creaban 5 voltios power con 6 amperios y 3,3 voltios power con una corriente máxima de 6 amperios. Es decir, en este caso, esta señal que pasa de 0 a 3,3 voltios, la toman para activar los 3 y los 5 voltios principales, es decir, los que tienen corriente en el equipo. Bien, esta otra señal, sencillamente han tomado esta señal para hacer el reset al puente sur. Pero aquí hay otro detalle diferente. Este bloque del puente sur no se alimenta directamente con 3,3 voltios como el anterior. Aquí hay otra diferencia y es un punto a revisar en este esquema. Bien, para poder analizar lo que es el detalle de alimentación del bloque EC, que corresponde en este caso al puente sur, nos vamos a remitir siempre, si tiene pocas páginas, a la última, y si tiene varias páginas, a las dos últimas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estoy buscando la alimentación de los bloques de estos circuitos, no siempre están en la misma página donde está la controladora o el bloque. La alimentación de estos bloques siempre está en la última página o en las dos últimas si tiene varias páginas. Bien, en el caso de este puente sur, el SB700, vamos a empezar a revisar por la página 20. Y en la página 20 ya veo que está la alimentación de todos los bloques de este circuito. PLL, USB, el SATA, Wi-Fi, generador de reloj, CPU, PCI, IDE, etc. Bien, aquí tengo la alimentación de los bloques. Pero en esta parte me está indicando Core S5, alimentación estado S5. Bien, me está indicando de que en este pin, en el estado S5, es decir, en el estado de standby, tienen que entrar 1,2 voltios S5. Y también me está indicando de que en este pin, en el estado S5, tienen que entrar 3 de 3 S5. Quiere decir esto que cuando yo tenga alimentado al KBC en este pin, todos estos puntos estarán alimentados con el mismo voltaje. Este otro pin también estará alimentando el AVDDC y también se estará alimentando el estado S5 por este voltaje de aquí. Bien, ya habíamos visto que este voltaje lo teníamos, pero este voltaje no lo hemos visto. Hay que analizar cómo llega el 1,2 voltios S5. Y digo esto porque de faltar el 1,2 voltios, este circuito no arranca. Es decir, este equipo no arranca, no funciona al presionar power, porque quien alimenta a esa primera etapa es este voltaje. Por lo tanto, ponemos en el buscador 1D2V-S5
y me trae hasta la página 40, donde tengo un regulador lineal que se alimenta con 3D3-S5 y me crea 1,2 voltios S5 con 400 miliamperios de corriente. Bien, ya tengo la certeza de que este voltaje existe. ¿Por qué razón? Porque depende de este 3,3 voltios S5. Y si buscamos este 3,3 voltios S5, me lleva hasta la página donde se crean los 3D3V Power de la bobina L29 o el inductor magnético de potencia L29. Fíjense que a este voltaje 3D3V-Power lo pasan por estos gaps. Recuerden que yo les había comentado, les había adelantado que esto sencillamente es una comunicación metálica entre este punto y este punto, por lo tanto aquí no hay resistencia, aquí no hay nada, no hay caída de tensión. Este voltaje es el mismo que este, pero le llaman 3D3VS5. ¿Qué quiere decir eso? Me están indicando de que este voltaje es el mismo voltaje de la bobina que acabo de crear cuando liberé las entradas y entró S5 enable. Entonces, ya tengo la certeza de que tengo voltaje en la bobina, tengo voltaje en 3,3 voltios auxiliares que alimentaron al KBC, y estos 3,3 voltios han creado 3D3VS5 y estos a su vez han creado a 1,2 voltios y han alimentado a el bloque ACPI Wake Up Events del puente sur. S5 enable, activación del estado S5, pasa de 0 a 3,3. En este esquema, esta señal es como si estuviéramos hablando de la señal S-ON en el esquema anterior. Diferencias. Bien, S-ON apareció justo después de presionar Power. En cambio, en este esquema, lo que es la activación del estado S5 o S5 enable y RSM-RCT, los dos aparecen antes de presionar el Power, es decir, suben de 0 a 3,3. Ahora bien, diferencias entre S5 enable y S-ON. En aquel esquema, en el anterior, S-ON fue utilizado para hacer conducir a Q1 y crear 51 ON, almohadilla, que luego esta señal fue la que nos creó la conducción de PQ1 en este circuito de aquí. Es decir, cuando llegó esa masa de Q1, condujo PQ1. Para eso se utilizó S-ON. En cambio, la señal que sale por el pin 15 S5 enable se utiliza para introducirla en el pin 2 de U32 y comprobar que cuando tenemos 3,3 voltios y ha subido a 3,3 voltios S5 enable, entonces damos la señal S5 Power enable que va a la página 37. Y aquí en la página 37, esta señal hace conducir a Q1, que es el encargado de poner masa en este punto y liberar a los dos MOSFET de canal N de Q12. Y de esta forma deja libre de masa las dos entradas de activación de los circuitos que generan los 3 y los 5 voltios principales con corriente. Bien, esa es la diferencia entre S-ON y S5 enable. RSM-RCT se utiliza exactamente para lo mismo. Sube de 0 a 3,3 y lo que hace es resetear el bloque ACPI Wake Up Events. Recuerden, anteriormente le llamaron Power Manager, pero dije que este bloque era el mismo. Por lo tanto, lo que es Power Manager y ACPI Wake Up Events sencillamente son reseteados por este RSM-RCT. Después de eso, este equipo está listo para recibir el Power. Recuerden, cuando estamos midiendo en el pin 95, es decir, nuestra punta del multímetro la tenemos justamente en el pin 95, la punta positiva, la negativa la tenemos en masa, y presionamos Power, aquí en el 95 tiene que hacer ese cambio de estado, de 3,3 bajar a 0, o los casos que ya he dicho con relación a los diodos, y cuando dejemos de presionar Power subir a 3,3 voltios. Después que presionamos y ocurre esto, lo que sucede es
que es enviado un power button que está en el pin 117 y ese power button va directamente a despertar al bloque ACPI Wake Up MS, que es el encargado en realidad de arrancar las fuentes principales de este equipo a través de estas dos señales, PM-SLP S5, PM-SLP S3. Estas dos señales, después que este pin, es decir, estando aquí en el pin 117 con mi multímetro, al presionar power, este pin tiene que bajar de 3,3 voltios a 0 y cuando deje de presionar subir a 3,3. O de lo contrario, si está en 0, cuando yo presione power tiene que subir a 3,3. Bien, cuando esto ocurre, entonces el puente sur, ese bloque, envía estas dos señales y estas dos señales son las encargadas de arrancar las fuentes principales de este equipo. Es decir, a partir de aquí se desencadena toda una serie de sucesos que son los que arrancan realmente al equipo. Esta es la secuencia que tengo que seguir constantemente en todos los KBC. Llegar justamente hasta aquí. Cuando llego aquí, entonces lo siguiente es seguir fuentes. Pero como estamos analizando solo las señales que intervienen en el KBC, pasamos a otro ejemplo. Bien, como siguiente ejemplo en lo que es secuencia del KBC, vamos a analizar el circuito correspondiente al equipo Asus K42F. En este caso, existe una diferencia con relación a los dos equipos anteriores que hemos visto. Hemos analizado en los anteriores lo que es la secuencia del KBC, pero con circuitos ICH, no PCH como es el caso. Los circuitos ICH, recuerden que se estuvieron fabricando hasta el año 2010. El PCH aparece justamente a partir del 2010. Bien, vamos a ver la diferencia que existe entre esta secuencia y la secuencia que hemos visto hasta ahora. Con relación a la secuencia de este esquema, hay que señalar que aquí, por ejemplo, no nos señalan la página del KBC. Por lo tanto, tendremos que buscarla a través de un control F. Buscamos IT 8500 y me lleva directamente a la página 22, donde tenemos nuestro KBC. Bien, vamos a hacer un análisis un poco más profundo en este esquema, ya que no hemos tocado prácticamente en este curso ningún tipo de equipo Asus ni esquemas de equipos Asus. Vamos a analizar primeramente cómo es que le llega la alimentación al KBC. Recuerden que estamos analizando todas aquellas averías que al presionar el power el equipo no funciona. Es decir, no reacciona. No es que no funcione, sino que en la fuente de alimentación, en nuestro display de corriente, no nos muestra ningún tipo de cambio. Se mantiene en 0. Presionamos power y ese display de corriente se mantiene en 0. Por ello hemos seguido toda una secuencia y nos ha traído justamente a lo que es alimentación del KBC. En este caso estamos analizando lo que es secuencia de KBC, pero vamos a analizar cómo se alimenta este circuito y cómo es que le llega a este voltaje. Vamos a analizarlo prácticamente completo porque no hemos visto un caso similar a este en estas clases. Observando el KBC entre los pines 26, 50, 92, 114 y 121, le están aplicando un voltaje que le están llamando más 3VA-S. Localicemos este voltaje y veamos cómo se fabrica, cómo llega a este voltaje, qué es este voltaje. Digo esto porque, por ejemplo, la avería podría ser perfectamente que no estuviese llegando este voltaje. Aunque en esta clase no estamos hablando justamente de esta avería, sino de las averías que pueden ocurrir cuando se rompe esa secuencia, vamos a analizar primeramente cómo es que se crea este voltaje y cómo le llega al KBC. Si escribimos en nuestro buscador más 3VA-S, que es lo que tengo aquí, me trae directamente hasta aquí, hasta la bobina L301. Esto, aunque no lo hemos dado en clase, es también un símbolo de bobina. Bien,
En el otro extremo de la bobina, a este voltaje que le estaban llamando aquí en este punto más 3VA-S, ahora le llaman más 3VA. Sigue siendo el mismo voltaje, pero ahora el voltaje que yo tengo que localizar ya no es este, sino que tengo que localizar este. Seguimos en secuencia porque este punto está unido a este y ahora tengo que saber a dónde está unido este punto. Bien, para no hacer muy larga la búsqueda, ya que este voltaje está en varias páginas, me ha traído justamente hasta aquí, hasta la página 47. En la página 47, esto es sencillamente un trozo de metal y a este voltaje, en este punto, le llaman más 3VA, pero al otro lado del metal le llaman más 3VAO, de out. Bien, en este punto ahora tengo que buscar este voltaje. Y no está muy lejos, sencillamente está en este punto. Es decir, es un regulador lineal, PU8102 es un regulador lineal que lo han alimentado con 5 voltios A y ha salido por el pin 4 3 voltios AO. Y después de pasarlo por este trozo de metal, fíjense que sencillamente esto es cobre de aquí a aquí, aquí no hay ningún tipo de caída ni pérdida. Por lo tanto, este voltaje es el mismo, pero con un nombre diferente. Aquí le llaman más 3VA. Bien, pues hago todo el recorrido. ¿Por qué razón? Bien, porque por ejemplo, puede que en este punto no tengamos más 3VAO. ¿Qué tendría que analizar? Lo primero que tendría que analizar es que este circuito PU8102 estuviese alimentado. Y para ello tengo que seguir el voltaje que entra por el pin 3 y por el pin 1. El pin 1 sencillamente es una activación. En realidad el voltaje de alimentación es el pin 3. Bien, entonces me corresponde buscar qué voltaje es este. Es decir, de dónde viene, qué circuito me fabrica este voltaje. Porque si por ejemplo este voltaje falta, cuando yo presiono power en el botón de power que está conectado al KBC, el KBC al no tener alimentación no responde al power y mi indicador de corriente no se me mueve. Por lo tanto, estoy siguiendo una secuencia suponiendo que este voltaje faltara porque este está faltando. Vamos a buscar ahora a este voltaje y verificar de dónde viene. Al ponerlo en el buscador y localizarlo, me trae justamente en la misma página 47 al circuito PU8101A. En este caso, este circuito es el que fabrica los 5 y los 3 voltios. Esto también son bobinas, recuerden que estos son realmente inductores magnéticos de potencia que lo carga este MOSFET y lo descarga este MOSFET. Esto es una etapa de CDC. Un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora, pero sigue siendo lo mismo. Bien, coloco más 5VA en el buscador y me trae directamente al pin 7 de PU8101A. Este pin 7 es un regulador lineal de bajo voltaje, un LDO, que después de ser alimentado este circuito con 19 voltios, entonces este regulador lineal interno crea 5 voltios A. Estos 5 voltios A son aplicados a este regulador por el pin 3 y este regulador por el pin 4 fabrica más 3VAO. Eso más 3VAO lo pasan por este trozo de metal y aquí le llaman más 3VA. Y esto es lo que alimenta a nuestro KBC. Bien, podemos seguir la secuencia buscando lo que son los 19 voltios. Porque si esos 19 voltios están interrumpidos, desde luego aquí no llegarán. Por lo tanto, no es que nuestro KBC no funcione, sencillamente es que no tenemos 5 voltios porque faltan los 19. No tenemos 5 voltios o 5 voltios porque no tenemos 19. Observen, estos 5 voltios están siendo aplicados a los 3 puntos, pero en realidad la salida es el pin 7. Bien, no vamos a seguir con esta parte de la secuencia. Suponemos que los 19 lo tenemos y que si estaban interrumpidos los 5 voltios, entonces es que el circuito está roto. ¿Por qué razón?
Bien, porque este circuito ya lo hemos analizado y lo que tiene por aquí es un EN-LDO, es decir que a la vez que se alimenta también activa la salida de este regulador lineal y este regulador lineal no tiene ninguna condición para que no exista este voltaje. Es decir, que si tengo 19 voltios hay que tener obligatoriamente 5 voltios, de lo contrario este circuito está mal. Bien, en el supuesto caso que ya hemos analizado toda la parte correspondiente a lo que es la alimentación, volvamos nuevamente a lo que es la página del KBC. Bien, ya en la página del KBC vamos a ver lo siguiente. Tenemos 3 voltios de alimentación. Pasemos entonces a la siguiente medición. Aquí, como podemos ver, la secuencia es bastante más amplia que la que hemos visto hasta ahora. Bien, ya hemos visto lo que es el voltaje de alimentación y cómo se fabrica. El reset, lo que es el reset de este circuito, lo hacen directamente con el mismo voltaje. Sencillamente tendríamos que comprobarlo en el pin correspondiente, que sería el pin 14. Es decir, primeramente tendríamos que tener 3 voltios en los pines que hemos comentado de alimentación, y lo segundo que voy a medir es en el pin 14 que hayan 3,3 voltios. No es necesario indagar cómo es que se hace este tipo de reset, ya lo hemos visto en otras clases, y prácticamente no cambia. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto sería el oscilador, pero aquí ya aparece un primer detalle. Y el detalle es el siguiente. No siempre vamos a tener un oscilador tipo Peirce externo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ocurrirnos 3 casos. El primer caso, que tengamos un oscilador externo, como es este caso de aquí. Es decir, que estos pines, este pin SXIN y SXOUT, estén directamente conectados al pin 128 y al pin 2. Eso sería un caso. El otro caso sería, por ejemplo, que no esté trabajando directamente con un oscilador externo y, como nos comenta esta otra parte del circuito, pueda tener yo en el pin SXIN una resistencia directamente a masa y en la otra parte una resistencia directamente a 3 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estaría trabajando el circuito con un oscilador interno. No quiere decir que no tenga oscilación ni que no le haga falta, todo lo contrario. Este circuito necesita de una oscilación para poder trabajar, pero tiene 2 opciones. Uno, tener un oscilador externo, como es el caso de ese cristal, y la otra opción es que no tenga oscilador externo y trabaje directamente con uno interno. Estos circuitos, los KBC, tienen un oscilador interno con el que también pueden trabajar. La configuración para que ese oscilador trabaje sencillamente sería esta configuración de aquí. Es decir, en un pin poner esta resistencia directamente a masa y en el otro pin poner exactamente esta resistencia a 3 voltios. Bien, por si les viene el caso, lo van a ver porque esto lo puedes ver muchas veces mientras estás reparando. Es decir, que estás trabajando con un circuito S que no tiene oscilador. Bien, pero hay una tercera posibilidad. La otra posibilidad es que el PSH le envíe una señal de este tipo a este circuito y que trabaje directamente con la señal del PSH. Esos son los 3 casos. Es decir, que tenga un oscilador externo, como es este caso, es decir, que este cristal esté conectado a esos 2 pines, que no tenga un oscilador externo y esté trabajando con el interno y tenga una resistencia directamente a masa y otra a 3 voltios, y la otra posibilidad que tenemos con relación a lo que es este oscilador es que esté trabajando con una oscilación que se ha creado en otro circuito, como es el caso del PSH. Bien, en este caso, sencillamente, es un oscilador externo. Mediríamos, como hemos ya comentado en clases anteriores, la oscilación de 32.768, la mediríamos en la salida y pasaríamos entonces a la siguiente medición. Fíjense que he hecho una raya roja para indicarles que puede que esta opción la tengamos o puede que no. Si el oscilador es interno, no podemos medir la oscilación en el pin 2
Es decir, no tenemos oscilación en estos puntos. Si la oscilación viene del PSH o de otro circuito, a pesar de que no tengamos uno externo, aquí sí habría oscilación. Esos son los tres casos que podemos tener. Bien, en este otro punto, pasamos al punto 3, medición 3. La medición sería AC-IN. AC-IN en este caso es 0 voltios. Vamos a ver exactamente cómo es que se crean esos 0 voltios. Pin 120, AC-IN, corresponde medir lo que es AC-IN. Y vamos a localizar AC-IN para poder determinar si este circuito tiene un nivel alto o un nivel bajo en este pin. ¿Por qué digo esto? Repito lo mismo que ya he repetido en las clases anteriores. Porque si corresponde un nivel alto y le llega a un nivel bajo, este circuito no reacciona al power, no funciona. Por lo tanto, tengo que cerciorarme muy bien que este voltaje sea correcto. Y la única forma de conocer si el voltaje es correcto o no es remitirme a la página 53, que es donde se crea, y comprobar qué es el resultado del circuito que lo está creando. En la página 53 ya encontramos un circuito con un transistor NPN. Este transistor NPN crea una corriente desde este voltaje a través de este diodo hacia masa, lo que hace conducir al transistor y aplicar masa en este punto. Solamente nos queda cerciorarnos de qué voltaje es este. Desde luego es un voltaje positivo, no hay ninguna duda, porque de lo contrario no estaría en esta posición. Pero habría que ver. Además, me está indicando también aquí que dice que este voltaje tiene que ser mayor que 14,37 voltios. Por lo tanto, no es necesario casi ni buscarlo. Sería necesario localizarlo en el caso de que, por ejemplo, aquí no hubiese voltaje. Porque, por ejemplo, aquí lo que va a haber es 0,6 voltios. Es decir, si midiese entre masa y este punto, lo que voy a encontrar es la conducción de este diodo y en este punto tendría 0,6 voltios, no el divisor de voltaje. No se confundan con eso. ¿Por qué razón? Bien, porque la corriente siempre fluye por donde más fácil le es. Y aquí hay un diodo en conducción. Por lo tanto, esta resistencia queda fuera. Lo que hace esta resistencia realmente es ayudar a la descarga de este condensador que tiene aquí. Y este condensador retarda el voltaje que crece en la base. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Un voltaje alimenta este circuito, este transistor cierra, el PQ8907 cierra y me pone a masa el colector, poniendo AC-IN-OC a 0. Por lo tanto, ya tengo prácticamente la certeza de qué cosa es AC-IN. Si en cualquier caso yo no tuviese ese voltaje, tendríamos que localizarlo. Bien, si analizamos el circuito, por ejemplo, este voltaje tiene como nombre CHG-USC. Es este mismo CHG-USC. Esto es un MOSFET de canal P y es el MOSFET que se encarga de conmutar el voltaje de la batería hacia este punto cuando desaparece el voltaje de conector. Esto quiere decir que en este punto, cuando hay voltaje de conector, en la fuente de este MOSFET existen en ese momento 19 voltios. Es decir, si están entrando 19 voltios por aquí, este transistor recibe 19 voltios en su fuente. Y en el drenador tendría el voltaje de la batería. Bien, este voltaje obligatoriamente tiene que ser un voltaje de 19 voltios. Si este voltaje en cualquier momento baja 3 voltios aproximadamente, que es lo que necesita este MOSFET para conducir, el voltaje de la batería se uniría directamente con el voltaje del conector, pero además, intentando hacer ese tipo de alimentación, este MOSFET se destruiría. Por lo tanto, este voltaje que ven aquí es de 19 voltios. Por lo tanto, este voltaje que tenemos aquí es un voltaje de 19 voltios. Por lo tanto, AC-IN es 0. ¿Por qué razón? Porque cuando entran 19 voltios aquí en este divisor, no habría tal divisor porque la corriente fluirá por ese diodo y esa corriente que fluye por ese diodo, esa corriente base emisor, hace que este transistor conduzca.
No obstante, en la página 22 tenemos este mismo punto a través de una resistencia de 10 kilos a 3,3 voltios. Es decir, que si en algún caso este voltaje desaparece, es decir, en cualquier caso de repente desaparece los 19 voltios del conector, este punto pasa a ser 3,3. Veámoslo. Estamos en la página 22, página del KBC. Bien, el mismo voltaje que alimenta a los pines del KBC le está aplicando al pin de AC in o C almohadilla, le está aplicando 3,3 voltios. Mientras existan 19 voltios, ese transistor conduce, pero cuando esos 19 voltios desaparecen, ese transistor deja de conducir y AC in pasa a ser 3 voltios. El KBC se da cuenta que por el pin 120 ha pasado de 0 a 3,3 y le está indicando que se ha retirado el conector y ahora entra directamente a trabajar la batería. Es cuando de repente el KBC manda la orden de que trabaje directamente la batería, aunque puedo ya decirles que el transistor encargado de hacerlo lo hará de forma automática. No obstante, también el KBC tomará el control del equipo y determinará que se está haciendo el trabajo a través de la batería. Es decir, por el pin 120 el KBC recibe la información de si está entrando el conector o ha sido retirado. Bien, medición 4, lead switch. Ya lo hemos dicho y ya lo hemos hablado. Este voltaje tiene que estar en 3,3 voltios. ¿Por qué? Bien, porque es el voltaje que se conmuta cuando se abre o se cierra la pantalla. Bien, vamos a ver diferencias. Medición 5. Esta medición no la hemos visto hasta ahora. Aparece una medición que se llama V-sus on, 3,3 voltios. Es decir, sube a 3,3 voltios este punto o esta señal. Esta señal sale por el pin 86. Es decir, que si yo tengo y estoy midiendo la secuencia, al llegar al paso 5, en el pin 86 tiene que estar a 3,3 voltios. Es decir, mi multímetro en voltios de continua, negativo a masa, positivo en el pin 86 y tendríamos que tener 3,3 voltios. Bien, vayamos a las páginas donde va esta señal. Vamos a ver qué están haciendo, por qué razón ahora me han cambiado la secuencia y me envían esta señal hacia afuera. ¿Qué significa V-sus on? Vamos a la página 47 y 51. Primeramente a la 47. Bien, en la página 47 estoy viendo el circuito que genera los 5 y los 3 voltios. Habíamos visto este circuito que se había alimentado directamente con 19 voltios y que por el pin 7 había sacado un voltaje regulado de 5 voltios. Sin embargo, lo que no teníamos aún era voltaje en los inductores magnéticos, es decir, los 5 y los 3 voltios con corriente aún no los teníamos. ¿Quién activa a estos voltajes? Bien, quien activa esos voltajes es la señal V-sus on, que viene del KBC y activa a través de PR8115 al pin 14 y a través de PR8114 a el pin 27. Es decir, V-sus on es el voltaje que realmente activa los 3 y los 5 voltios principales de este equipo. Mientras no tengamos V-sus on, este equipo no tendrá este voltaje de 3 y de 5 voltios con corriente. Es decir, en los inductores magnéticos PL8111 y PL8110 no habrá 3 y 5 voltios. Por lo tanto, ya tenemos algo nuevo. Hasta ahora, a esta señal en otro equipo le habían llamado algo así como S5 Enable, que fue el caso anterior. Es como si estuviéramos hablando de aquella secuencia
En este caso, en vez de ser S5 enable, es VSUS on. Bien, sigamos la secuencia. Medición 6, ME-sus Power Down ACK. Bien, esta señal es nueva. Esta señal es una señal que se utiliza para mantener a nivel bajo cuando se hace un reset en frío a lo que es el PSH y que se mantenga a nivel alto mientras está trabajando el equipo. Por lo tanto, en este momento, porque no estoy en Power Down, esta señal se mantiene a 3,3 voltios. Es decir, que yo tengo que buscar esta señal en lo que es este circuito y tendría que tener 3,3 voltios. Esta señal es una señal que sale del PSH. En este caso es una señal que sale del PSH, viene de la página 14 y entra justamente a decirle al KBC que el ME-sus Power Down ACK está a nivel alto. Y desde luego esa señal sale de lo que es el System Power Manager. Es decir, el mismo bloque que hemos analizado o el mismo S o control embebido que tenía antiguamente el puente sur, ahora lo tiene también el PSH, System Power Manager. Y esta señal sale hacia el KBC desde este bloque, es este pin, la posición M1. Bien, continuamos con la secuencia. Medición número 7, dentro de la secuencia antes de presionar Power. Bien, la señal que vamos a medir se llama sus-Power Good y tiene que subir antes de presionar Power a 3,3 voltios. Esa señal la tendremos que medir en el pin 67 y me está indicando que esta señal puede venir de la página 14, 24 o 47. En el supuesto caso que no tuviésemos 3,3 voltios en el pin 67, tendríamos que revisar esta señal en estas páginas. Bien, hace un momento acabamos de revisar una señal ME-sus Power Down ACK y la localizamos en la página 14. En la página 14 teníamos lo que era el circuito EC o el control embebido que está dentro del PSH. Por lo tanto, ya puedo suponer también que esta señal, aparte de informar al KBC, también va a entrar al S del PSH. Por esa razón, solamente me falta verificar la página 24 o la 47. Esta señal solamente puede venir de la página 24 o la 47. Repito, en el supuesto caso de que esta señal no la tengamos en el pin 67 a 3,3 voltios, tendríamos que revisar las páginas 24 y 47 para localizar esta señal y verificar por qué razón no me está llegando esta señal. En la página 24 me encuentro un circuito que se llama Power Good Detector. Este circuito lo que hace es comprobar constantemente que los Power Good estén a nivel alto. Cualquier Power Good que llegue a nivel bajo lo informa directamente a este circuito. Esto significaría que tenemos un problema en una de las fuentes, 1,8, 1,5 o lo que sea esta señal que estamos analizando. Fíjense, esta es la señal que hemos visto ahora mismo en el pin 67 del KBC. Bien, por lo tanto, la única página que me falta para verificar de dónde viene la señal es de la página 47. Este circuito trabaja de una forma muy sencilla. Por este lado tenemos el voltaje 3V sus out, que no es otro voltaje que el voltaje que salió por el inductor magnético de potencia de los 3,3 voltios. Y por este lado tengo 3VS más 3VS. Bien, ¿cómo es que funciona este circuito? Bien, es muy sencillo. Aquí lo que llega son 3,3 voltios por este punto. Por aquí también llegan 3,3 voltios. Y por aquí deben de llegar también 3 voltios. O sencillamente no tienen que llegar porque ya aquí este voltaje aplica 3 voltios. Como ven, los 3 pines aplican 3 voltios en el mismo punto. No obstante, cualquiera de ellos que se ponga a nivel bajo, y nivel bajo quiere decir una masa. Recuerden que cuando hablamos de Power Good, no sé si recuerdan bien,
hablábamos de que era la salida de información de estado de las diferentes fuentes. Y esta salida, cuando tienen un problema de sobrecarga, se ponen a masa. Es decir, cuando se le pide más corriente a estos circuitos, estos power good se ponen a masa, informando de que el circuito no puede generar la corriente que se le está pidiendo. Por eso se protege de esta forma. Por lo tanto, cuando veamos una masa aquí o una masa aquí, enseguida esta señal se pone a masa. Estas dos son muy simples. Y esta otra sencillamente lo que hace es, al poner una masa aquí, este circuito conduce hacia esa masa, y este diodo, al conducir masa, en este punto, como es un N1 4148, aquí quedan 0,5 voltios. Estos 0,5 o 0 voltios que pueden entrar por aquí o por aquí, le informan al System Power Good, hay un problema de sobrecarga. Y este System Power Good no es otra cosa que la activación del voltaje de CPU. Es decir, si todas estas fuentes están bien, entonces activo el voltaje de CPU y sale el voltaje de CPU. Por lo tanto, este circuito, que es un Power Good Detector, lo que hacen es sencillamente chequear que todas las fuentes estén bien para entonces arrancar la fuente de la CPU. Bien, esto es un caso que se suele repetir en algunos esquemas. Este circuito es muy parecido en algunos esquemas, por lo tanto os recomiendo que lo recuerden, porque alguna vez he visto algún problema en este circuito. Bien, seguimos con el análisis y pasamos a la página 47 buscando quién es el circuito que genera este Power Good. Al llegar a la página 47 vemos que el circuito que tenemos en la página 47 es el circuito de 5 y 3 voltios principales. Recuerden que anteriormente el KBC había activado, a través de esta señal VSUS ON, había activado a este circuito y habían salido por aquí 3 VSUS OUT y 5 VSUS. Bien, ahora bien, si observamos en el pin 28 tengo Power Good 2 y es SUS Power Good. Este pin en la página 14 le estaban aplicando a través de una resistencia 3,3 voltios. Por lo tanto, esta señal solamente puede tener dos valores. O bien masa si conduce el MOSFET interno que tiene este circuito, o bien 3,3 voltios que le han aplicado a través de este mismo voltaje. Por lo tanto, al KBC le va a llegar esta señal como masa si el circuito PU8101A detecta que tengo un problema de sobrecarga, pondrá a masa el pin 28 y se lo informa de esta forma al KBC. Le dice que tengo un problema en los 3 y 5 voltios principales y el KBC sencillamente no permitirá que el equipo arranque con este problema. Por ello es que si en este equipo nos encontramos que el equipo no arranca, uno de los posibles casos puede ser que tengamos un cortocircuito en esta salida. Bien, seguimos en la secuencia. Medición número 8. PM RSM RST sube a 3,3 voltios. Esto quiere decir que en el pin 112 tiene que subir a 3,3 voltios antes de presionar el power. Dentro de la secuencia, si tenemos nuestro multímetro en voltios de continua y estamos siguiendo la secuencia, cuando midamos el pin 112 antes de presionar power, sencillamente este pin tiene que estar a 3,3 voltios. Bien, esta señal ya la hemos explicado en los dos ejemplos anteriores. Sencillamente es el reset que le va a hacer el KBC a nuestro EC del PCH antes de que comience a presionar el power. Es decir, antes de enviarle el power on a este bloque. Fíjense, esta señal también va a la página 14, que es donde está el System Power Manager, es decir, el bloque EC del PCH. Por lo tanto, no es necesario ir a verificar esto, sencillamente eso es una posición que tiene ese bloque
y por esa posición le va a entrar un reset que le está enviando el KBC para desencadenar el power on. Medición 9. MEAC present. Bien, en este caso el KBC le envía esta información de AC present al S del PCH y se lo envía poniendo a un nivel alto ese pin. Y ese pin corresponde al pin 123. Es decir, que midiendo en el pin 123, según la secuencia, tendría que ponerse antes de presionar power a nivel alto. Y desde luego va a la página 14 al mismo S o control embebido del mismo PCH. La misma página donde estamos hace un momento. Cuando ya tengo todos estos valores de voltaje en esos pines, estoy listo para presionar power. Presiono power. Ocurre lo que ya hemos comentado en clases anteriores. El pin correspondiente al power, que sería el pin 125, si tengo el multímetro en voltios de continua y tengo masa en la punta negativa y positiva, lo tengo al pin 125, cuando presiono power, lo que voy a ver es que mi multímetro bajará a 0 y cuando deje de presionar power, el valor se restablece a 3,3 voltios. Bien, eso quiere decir que este circuito está recibiendo un cambio de estado y responde a ese cambio de estado con un power button hacia ese circuito EC del PCH. Es decir, lo mismo que le aplico yo a través de un switch o un microswitch, lo hace él de forma electrónica y le aplica un cambio de estado. Ese cambio de estado crea lo siguiente: me envía ese bloque, es decir, desde la página 14 envían al KBC la medición 12 y 13, es decir, si estoy en el pin 21 antes de presionar power, habían 0 voltios y después que presiono power, el pin 21 sube a 3,3. Y al igual con el pin 107, cuando yo he presionado power, este pin ha subido de 0 a 3,3 voltios. Anteriormente estaba en 0. Bien, pero aquí ocurre algo que no hemos visto hasta ahora. Ahora el KBC es quien devuelve una respuesta en función de estas dos señales. Es decir, responde a la señal que entra por el pin 21 sacando una señal por el pin 96. Es decir, cuando el pin 21 se pone a 3,3, sube también a 3,3 como salida el pin 96. Y este pin 96 es quien activa a todas las fuentes principales. También ocurre lo mismo cuando el pin 107 se pone a un nivel alto. Es decir, cuando entra esta señal, sale en respuesta a esta otra, la que sale por el pin 97. Es decir, entran por los pines 21 y 107 y salen por los pines 96 y 97. Es decir, los 4 pines se ponen a nivel alto. Lo único que los 2 primeros los pone a nivel alto el PCH y los 2 segundos los pone a nivel alto el circuito S. Es decir, esto es una respuesta a eso que acaban de enviarme. De esa forma es que se completa la secuencia de esta placa en lo que es mediciones en el KBC hasta que comienzan el arranque de las fuentes principales. Bien, hasta aquí esta parte de secuencia. Como vemos, esta secuencia es bastante diferente a la que hemos visto hasta ahora. Aquí han aparecido otros puntos de medición. Es muy importante que todos estos análisis comiencen a anotarlos. Estas secuencias hay que tenerlas anotadas, porque hasta que no tengamos un hábito de trabajar con ella, es necesario revisarla constantemente. Es cierto que muchas veces esta secuencia, a veces le faltan algunos puntos y en otros no. Antes de seguir a la siguiente clase con secuencia, vamos a hacer un pequeño resumen y un pequeño análisis de las diferencias y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con todos estos nombres. ¿Dónde está la relación o cuál es la relación que existe
entre los tres casos que hemos visto en este momento. Bien, con esto pasamos a la siguiente clase.